Buenos días para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio 9 de estática, el cual nos plantea lo siguiente. Para las cargas dadas, determine las reacciones en los apoyos de la viga. Listo. Entonces, se nos presentan dos ejercicios. En el primero se nos presentan dos cargas, una de 6 kN sobre metro y otra de 2 kN sobre metro. También se nos presentan sus respectivas distancias. Entonces tenemos la viga AB está empotrada sobre la columna que pasa, una columna que pasa por A. Listo. En el segundo esquema se nos presentan dos cargas también, una de 480 libras sobre pies y otra de 600 libras sobre pies, sus respectivas distancias y los apoyos B y C, sobre los cuales se deben trabajar en este caso. Lo siguiente, vamos a tomar como la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de los momentos igual a 0. Esto con el fin de que lo que se busca es que las cargas aplicadas en esa viga estén en equilibrio, ¿ya? Para que no haya un volcamiento o algo por el estilo. También hay que tener en cuenta que la fuerza resultante o la fuerza va a ser igual al área. También que la distancia que vamos a tener en cuenta para calcular los momentos será la distancia que hay entre la fuerza y los apoyos. ¿Listo? Para iniciar resolviendo el ejercicio número 1, lo primero que debemos hacer es dividir el diagrama, el esquema, en dos áreas. En este caso tenemos nuestra área 1, nuestra área 2. Que el área 1 para nosotros será un triángulo y el área 2 será un rectángulo. Listo. En primer momento trabajaremos con nuestra área 1, con nuestro triángulo, el cual tiene unas unidades, tiene las siguientes componentes. Tiene una base de 6 metros, una altura de 4 newtons sobre metro y el ángulo de 90 está en el apoyo A. Listo, entonces tenemos que nuestra fuerza va a ser igual a 6 metros por 4 kilonewtons sobre metro. Todo esto sobre 2. ¿Por qué? Porque va a ser igual, dijimos que la fuerza era igual al área, pero el área de un triángulo es base por altura sobre 2, lo cual nos arroja que la fuerza resultante en esa área será de 12 kilonewtons. Seguidamente debemos hallar el centroide donde se aplica esta fuerza, donde va a estar ubicada esa fuerza. Para este caso, al ser un triángulo, tomaremos la fórmula 1/3 de x, pero x en este caso va a ser la base del triángulo, que son 6 metros. Entonces, el centroide estará ubicado a 2 metros desde el apoyo. Ahora bien, vamos a trabajar con nuestra área número 2, la cual tiene una base de 10 metros y una altura de 2 kilonewtons sobre metro. Listo, entonces teniendo en cuenta lo que dijimos sobre la fuerza, decimos que nuestra fuerza va a ser igual a 10 por 2 kilonewtons sobre metro. ¿Por qué? Porque fuerza es igual al área. Entonces nos dice que la fuerza es igual a 20 kilonewtons. Ahora debemos calcular el centroide de esta fuerza, en esa área donde se está aplicando esa fuerza de 20 kilonewtons. Entonces, como es un área de 4 lados regular, el centroide estará ubicado a un medio de la base del rectángulo, en este caso, a un medio de 10. O sea que el centroide estará a 5 metros, ya sea desde B o desde A. ¿Listo? Ahora, para representarlo de una forma más esquemática, tenemos aquí una fuerza F2 aplicada a 5 metros desde B, ¿ya? Como lo podemos ver en el esquema de aquí abajo. Listo. Seguidamente, lo que debemos hacer es ubicar las reacciones dentro de nuestro esquema. Ya tenemos ubicadas las fuerzas que hallamos, ahora ubicamos nuestras reacciones, que en este caso son RAY, RAX y RBY. Listo, teniendo en cuenta lo de que la sumatoria de los momentos debe ser igual a 0, para este caso tendremos como sentido el horario
el horario será positivo. Entonces empezamos. Momento respecto a A. Decimos la fuerza 1 por 2 metros. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 está ubicada a 2 metros desde A. Más, ¿por qué? Porque hace girar el eje respecto a A en sentido horario. Más la fuerza 2 por 5 metros. Pero ¿por qué 5 metros? Porque es la distancia que está la fuerza 2 desde el punto A. Menos, ¿por qué menos? Porque el RBY está haciendo girar el eje respecto a en sentido antihorario, por eso es menos. Por 10 metros, porque 10 metros es la distancia que hay desde A hasta B. Esto igual a 0. Despejamos RBY, que es el valor que nos interesa hallar, y tenemos lo siguiente, que 12 kN por 2 metros más 20 kN por 5 metros, todo esto dividido entre 10 nos arroja que la reacción en el apoyo B respecto al eje Y es igual a 12,4 kN. Bien, ahora tomando como referencia el punto B, decimos que la sumatoria de los momentos respecto a B será igual a 0, teniendo también como sentido horario positivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos lo siguiente. Menos la fuerza 1 por 8 metros. ¿Por qué menos? Porque la fuerza 1 está haciendo girar el eje respecto al punto B en sentido antihorario. Por eso es negativo. Por 8 metros. ¿Por qué 8 metros? Porque 8 metros es la distancia desde B hasta la fuerza 1. Que ¿cómo la logramos calcular? A esos 10 metros totales le restamos los 2 metros que tiene la fuerza 1 desde el punto A. Todo esto menos la fuerza 2 por 5 metros. ¿Por qué menos? Porque la fuerza 2 también hace girar el eje respecto al punto B en sentido antihorario. ¿Por qué 5 metros? Porque es la distancia que hay desde B hasta la fuerza 2. Más R a Y, la reacción en Y del punto A. Porque la reacción en el punto A respecto a Y está haciendo girar el eje en sentido horario, tomando como referencia el punto B. Por eso es positivo, multiplicado por 10 metros. ¿Por qué? Porque 10 metros es la distancia que hay entre A y B. Todo esto igualado a 0. Despejamos el R a Y, la reacción en A respecto a Y, que es lo que nos interesa, y obtenemos que 12 kN por 8 metros más 20 kN por 5 metros, todo esto sobre 10 nos dice que RAY es igual a 19.6 kN. Se preguntarán por qué aquí la fuerza 1 y la fuerza 2 en el segundo renglón están positivas. Es porque las pasamos hacia el otro lado, hacia donde está el 0, con signo contrario. Listo. Ahora ya cuando tenemos calculadas nuestras reacciones tanto en A como en Y, pasamos a verificar que esto esté correcto, teniendo en cuenta la igualdad de la sumatoria de las fuerzas en Y sea igual a 0. Para validar estos datos, vamos a tomar que las flechas que vayan apuntando hacia abajo van a ser negativas, y las que apunten hacia arriba son positivas. Entonces decimos que menos la fuerza 1 menos la fuerza 2 más la fuerza la reacción en A respecto a Y más la reacción en B respecto a Y, todo esto igualado a 0. Reemplazamos y tenemos que menos 12 kN menos 20 kN más 19,6 kN menos 12.4 kN igual a 0. Al final obtenemos que la operación de todas esas fuerzas es 0. Por ende, se cumple que realizamos de forma adecuada el ejercicio.
Y para finalizar, se preguntarán por qué si pusimos una reacción en X y no, por qué no trabajamos con ella. Pues resulta que la reacción en X, en RAX, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Entonces, validémoslo. La sumatoria de las fuerzas en X será igual a cero. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? En X tenemos la fuerza RA, la reacción en A respecto al eje X, y no tenemos otra fuerza en RAX. ¿Por qué en B no hay? Porque no hay una reacción en B que me contrarreste, que me pueda contrarrestar esa reacción en A, que se presenta respecto al eje X. Por ende, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a RAX, que es la única fuerza que tengo, igual a 0. Bueno, finalmente les queda este ejercicio para que realizándolo paso a paso que hicimos para resolver el anterior, resuelvan este. Muchas gracias por su atención y espero hayan entendido. Muchas gracias.